Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Qué grato es nuevamente que nos encontremos en este culto de adoración a Dios. Buenos días, hermano, al pueblo de Dios, al que nos escucha, al que nos sigue en las páginas de Facebook e Instagram. Le damos gracias al Señor por tenerles a ustedes, la iglesia principal Camino de Restauración. Que el Señor les bendiga, al pueblo que clama, que ora, que busca, al pueblo que es guerrero. Que Dios les bendiga. Amén. Mis hermanos, para mí es un placer el poder estar nuevamente con ustedes y compartir las riquezas de la palabra de Dios. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar con nuestra reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo vamos a hacer leyendo el Salmo 78 del 1 al 8. Amén. Dice así: oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo, porque te hablaré por medio de una parábola. Te enseñaré lecciones escondidas de nuestro pasado, historias que hemos oído y conocido, que nos transmitieron nuestros antepasados. No les ocultaremos estas verdades a nuestros hijos. A la próxima generación le contaremos de las gloriosas obras del Señor, de su poder y de sus imponentes maravillas, pues emitió sus leyes a Jacob, entregó sus enseñanzas a Israel. Les ordenó a nuestros antepasados que se las enseñasen a sus hijos, para que las siguientes generaciones las conocieran, incluso los niños que aún no habían nacido, y ellos a su vez les enseñarán a sus propios hijos, de modo que cada generación volviera a poner su esperanza en Dios y no olvidaran sus gloriosos milagros, sino que obedecieran sus mandamientos. Entonces no serán obstinados, rebeldes e infieles, como sus antepasados, quienes se negaron a entregar su corazón a Dios. Gloria sea a nuestro Señor Jesucristo. Dejemos unos segundos en silencio para hacer nuestra oración de confesión. El Salmo 79, en el verso 8, dice: no nos tomes en cuenta los pecados de ayer, vengan pronto tu misericordia a nuestro encuentro, porque estamos totalmente abatidos. Oh Dios y Salvador nuestro, por la gloria de tu nombre, ayúdanos. Por tu nombre, líbranos y perdona nuestros pecados. Confesamos, Padre Celestial, que hemos fallado delante de tu presencia, pero hoy dirigimos nuestro culto a ti y por eso rogamos que tu misericordia nos alcance, tu brazo de misericordia nos levante y tu perdón en la cruz del Calvario pueda ser efectivo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Vamos a leer el Evangelio que se encuentra hoy día en Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Amén. Parábola de las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas.
Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Amén. Esta es palabra del Señor. Que el Señor nos encuentre preocupados y velando para que no entremos en tentación. Que Dios no deje de llamarte cada día para el servicio en la vida cotidiana, con todas sus complejidades y desafíos, buscando iluminar realidades, bendiciendo tus entornos. Que en Jesús encuentres fuerza y alegría para compartir el abrazo, la esperanza, la mesa y el camino. Y que el Espíritu te inspire y anime a la solidaridad con el proyecto inclusivo del mundo nuevo, a la ternura en el trato con cada ser humano y al respeto y cuidado por toda la creación. Que el Señor te prospere, que tus días sean gratos y tus noches serenas, que otros puedan comer en tu mesa y refugiarse en tu ciudad. Que el Dios de la creatividad y abundancia te comparta los mejores dones. Que Jesús, Señor del camino y de la historia, te señale dónde compartirlos. Y que el Espíritu Santo, con su potencia renovadora, te anime en la tarea y te inspire en la misión. Que el suave soplo del amor de Dios alcance tu vida y renueve tus esperanzas hoy y cada día, y que cuando el Señor te convoque puedas ir a su encuentro con una sonrisa. Amén. Que el Señor te bendiga. Amén. Te invito a alabar al Señor con estos coritos antiguos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá, y esta iglesia se moverá con su Santo Espíritu. Te alabarán los que van todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y sublime, porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y sublime, porque Jehová atiende
Saludos amigos y amigas que nos miran a esta hora de la mañana. Les bendecimos y damos gracias a Dios por este tiempo en el cual compartimos la palabra de Dios. Familia de iglesia y amigos de Camino de Restauración, que Dios les bendiga en este tiempo que estamos compartiendo esta serie de libros que nos hablan hoy. Hemos ido estudiando ya 4 de los profetas menores y nos interesa seguir avanzando en esto. El profeta Jonás nos ha demostrado que es posible renunciar a un patriotismo y a veces a un nacionalismo exacerbado, pero finalmente son aquellas cosas que nos alejan de la presencia de Dios, aquellas cosas que están en nuestra alma y en nuestro corazón, que nos demuestran que si nosotros no ponemos a Dios en la prioridad de nuestra vida, claramente nos vamos a extraviar, claramente vamos a perder el norte, claramente no vamos a tener claridad de lo que está aconteciendo. Vimos que finalmente Dios en el tercer y cuarto capítulo de la historia envía al profeta Jonás, y el profeta Jonás cumple la labor del Señor de mandar el mensaje de arrepentimiento, porque en 40 días Nínive iba a ser destruida. Sin embargo, la historia que les quiero invitar hoy día a compartir no se centra específicamente en esos 2 capítulos de la historia del libro de Jonás, que por cierto es un libro muy interesante y les invito a que lo puedan leer con mucha atención, porque hay tantos y hermosos detalles que nos hablan a nosotros acerca del plan de Dios universal de alcanzar a toda la creación. Y eso lo tenemos que tener muy presente, porque a pesar de estar viviendo en tiempos que parecieran ser difíciles y duros en relación a quizás otras épocas que nosotros podríamos recordar o ver como épocas grandiosas ministerialmente, etc., tenemos que tener presente que la gracia de Dios se mueve y no se ha detenido en todo momento. Y de eso es lo que te quiero hablar hoy día. La gracia de Jonás. Pareciera que en nuestra sociedad afectada y golpeada por el problema del coronavirus, a pesar de que las iglesias y en muchos lugares hoy día están cerradas, los problemas parecen no terminar. Yo te quiero invitar hoy día a que podamos ver en un texto de la Escritura que tiene mucho sentido con lo que quizás podríamos entender de este diálogo entre Jonás y Jesús. Es un texto del Nuevo Testamento, quizás tú lo has leído, quizás no lo has leído, te invito a hacerlo. Está en el libro de Mateo. Vamos a leer el capítulo 12, versos 40 al 41. Dice así, es un texto muy hermoso. Dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. He aquí más que Jonás en este lugar. El debate del texto o el diálogo al cual nos invita el autor del texto de Mateo es un diálogo muy interesante, porque se da en un libro que está pensado para las comunidades judías de su tiempo. El texto y la señal del profeta Jonás claramente nos muestra la importancia que tenía para Jesús el utilizar la figura del profeta Jonás para anunciar un evento que iba a ser fundamental: su muerte y resurrección. Pero ¿en qué contexto se da esta señal? ¿En qué lugar se da este mensaje de Jesús? Se da en un momento donde Jesús es cuestionado, no solo por hacer señales, no solo por entregar y sanar a los enfermos, sino que en constante acoso. Las autoridades religiosas, el poder político y el poder religioso de su tiempo buscan encontrar algún error en Jesús para acusarle y condenarle. Es un tiempo peligroso. Jesús ya tiene presente y acaba de anunciar que Él va a morir y va a estar, cuando se refieren en la expresión, en el corazón de la tierra, y va a estar muerto y va a resucitar. Sin embargo, ocurre algo interesante en este relato. A Jesús le están buscando acusarle, y la generación le pide una señal. Este grupo de fariseos, escribas y aquellos seguidores de esta gran muchedumbre que buscaba tentar y de alguna forma desacreditar a Jesús, busca tentar y preguntarle
finalmente, ¿dónde está esa señal? ¿Cuál es la señal? Danos algo para que en realidad podamos creerte. Pero Jesús conoce los corazones de cada uno de ellos y sabe que en el fondo no es que les interese una señal, porque señales Jesús hizo muchas. Sin embargo, Jesús utiliza la figura del profeta Jonás no solo en un acto de destacar el concepto de su muerte y resurrección, sino que además el Señor va más allá. Les expone en el día del juicio. Les expone en que aquella sociedad ninivita, aquellos que no creyeron o no tenían ningún ápice para poder creer en el nombre de Dios, al escuchar el mensaje del profeta Jonás, sí creyeron. Y eso a nosotros nos debe llamar la atención hoy día. Porque, ¿cuál es el mensaje que estamos comunicando y cuál es el mensaje que estamos transmitiendo a una sociedad que no conoce a Dios? Pero más aún, ¿qué pasa en nuestra propia vida cuando somos expuestos ante la palabra del Señor? Los religiosos están siendo cuestionados, pero también están siendo puestos en juicio por parte de Jesús. Jesús no está en este momento refiriéndose a aquellos que no creen en Él, sino simplemente se está preguntando o se está diciendo en este relato, ¿por qué corazones tan duros, corazones tan cegados a escuchar a aquel que es mucho más que Jonás? Aquel que es la vida misma, aquel que es el autor de vida, aquel que es el fundador de todas y creador de todas las cosas, y no le quieren escuchar. La señal de Jonás nos demuestra también, y es la acusación por la cual Jesús también denuncia a aquellos que le están acusando, en que son solamente personas religiosas, personas que no tienen un corazón de misericordia y compasión con aquellos que están sufriendo, con aquellos que están viviendo los momentos más duros de su vida, sino que simplemente son aquellos que buscan seguir poniendo cargas que ni ellos mismos son capaces de llevar. Hipocresía, hipócritas les dice también en otros relatos de los mismos textos, pero ustedes verán algo interesante acá. Jesús les está poniendo y contrastando con un grupo de personas que habían sido enemigos de Israel. Jesús sabía, y no es al azar la elección de esta señal, o mejor dicho, la elección del texto para referirse a esta generación que le está acusando y que en el fondo busca burlarse o tener la excusa para cuestionarle, sino que Jesús está haciendo algo más interesante, más profundo, está apelando a lo que realmente hay en el corazón de ellos, que es simplemente que no querían creer en Él, sino que querían deshacerse de Él. Y Jesús les dice claramente, el Hijo del Hombre va a estar 3 días bajo tierra y va a resucitar, pero va a resucitar en gloria y en majestad, va a resucitar en victoria. Por eso la señal del profeta Jonás, en primer lugar, es importante para este relato, porque nos demuestra que finalmente es Dios el soberano de todas las cosas. Es Dios el que tiene el control y el que tiene el primer deseo de salvar a todos y que todos procedan al arrepentimiento. Pero también hay que hacer algunos contrastes interesantes acá. Jonás era profeta de un juicio y arrepentimiento. Sin embargo, Jesús es el profeta de la gracia, el profeta del perdón, el profeta, el Dios de la buena nueva, el Emanuel, el Dios con nosotros que ha venido a traer paz y a traer reconciliación a este mundo que no conoce a Dios. Sin embargo, los religiosos de su tiempo endurecen sus corazones y buscan tentarle y probarle en todo momento. Sin embargo, Jesús, la respuesta que Él da es sublime, es espectacular, porque en el fondo les está diciendo, ustedes ni siquiera son mejores que Jonás. Ustedes ni siquiera son mejores que la generación de Nínive, a la cual Jonás se resistía a ir para que Dios la perdonara. Ustedes no son mejor ni siquiera que el propio Jonás, aún en su terquedad. Él obedeció y entendió que finalmente Dios es el Señor y el soberano, y Él salva a quien quiere salvar. Yo te hago una pregunta. ¿Cómo está nuestra predicación hoy día? ¿Qué cosas salen de nuestra boca cuando vemos lo que acontece en nuestra sociedad? Claramente no podemos avalar la injusticia ni la indiferencia, pero ¿qué hay de nuestra propia vida? A veces es más fácil apuntar con el dedo, a veces es más fácil mirar los problemas que están ocurriendo en otros lugares y decir, a mí, en mi casa no va a ocurrir este tipo de situaciones. Sin embargo, cuando miramos la Escritura, cuando miramos el texto con seriedad, ¿qué hemos aprendido del profeta Jonás? ¿Qué hay en nuestra vida que pudiéramos cambiar? ¿Qué hay de la terquedad que quizás en un momento gobernó al profeta Jonás? ¿Habrá algo de eso en nuestra propia vida?
Y la otra pregunta que también te hago es, ¿qué tipo de mensaje estamos entregando hoy día? ¿Un mensaje que llama a las personas al arrepentimiento y a volverse a Dios? ¿O estamos simplemente emitiendo juicios y predicando a través de ese Dios del terror, el cual claramente es un mensaje que por miedo busca que las personas tengan o se acerquen, entre comillas, a nuestra interpretación de Dios? Dios es un Dios de gracia y de amor, y nos cuesta quizás comprender eso, y creemos que toda la gente merece ser juzgada y enjuiciada. Pero ¿qué hay de nuestra propia vida? ¿Qué hay de tu corazón, de mi corazón, cuando somos puestos ante el mensaje de la palabra? La señal del profeta Jonás, que era la señal del pez, que la encuentras en el capítulo 2, no solamente es interesante en razón de lo que ocurre como hecho milagroso, sino que también es interesante ver el diálogo propio que tiene el profeta al estar en el interior del pez. Quizás algunas señales nos puede dar de lo que podría haber significado en su calidad de ser humano, lo que significaba estar solo. Pero también nos demuestra que saliendo del pez, Dios nuevamente llamó al profeta y él obedeció. Y fue a cumplir el llamado que el Señor le había encomendado. Pero la Escritura en el texto de Mateo nos dice, he aquí más que Jonás en este lugar. En este lugar no se está refiriendo a un templo, no se está refiriendo a un lugar en específico, se está refiriendo al Señor mismo presente, al autor de todas las cosas, que está en este espacio-tiempo y que busca decirles a todos aquellos que le conocen que sus pecados han sido perdonados, que hoy es el tiempo de la gracia. No olvidemos que nuestra vida no puede girar en torno a una predicación del miedo. La predicación del miedo simplemente no trae resultados. No estoy diciendo con esto que no haya que juzgar ni que haya que analizar las cosas en su justa medida. Por supuesto que no estoy diciendo eso. Pero muchas veces nuestra predicación se enfoca más al miedo, se enfoca más a condenar a los demás antes que llamarles al arrepentimiento. A veces nos es más fácil apuntar con el dedo antes que invitar a esa persona que conoces a compartir la mesa con nosotros o a compartir un tiempo dialogando con la palabra del Señor. Jonás fue terco, por supuesto, eso lo destaca el texto, pero la Escritura nos deja y nos relega este hermoso retrato que finalmente el profeta logra entender que Dios puede salvar a quien se le antoje y Él es el soberano. ¿Reconocemos que Dios es soberano en nuestra vida? ¿Reconocemos que Dios desea salvar a este mundo y que después de la pandemia del coronavirus y de la pandemia económica que usted quiera ver o todos los dramas que estamos enfrentando en la sociedad, Dios no querrá que su iglesia sea la luz del mundo y la sal de la tierra? Aquella que abre las puertas de sus templos para recibir a aquellos que necesitan a Jesucristo y no otra cosa. Esas son las preguntas a las cuales yo le invito a ustedes, amigos, que están viendo este video, a que podamos analizar. Pero también nos tenemos que hacer la pregunta, si nosotros no estamos actuando como aquellos fariseos que buscaban tentar a Jesús y encontrar su error. Quizás hoy día nos hemos enfocado tanto en apuntar con el dedo, incluso, y me atrevo a decirlo, apuntar a los de la prueba o los del rechazo, da lo mismo. Pero nos hemos olvidado de mirar al Señor y de rendirnos ante Él. La gracia es lo que hoy día nos ha llamado el Señor a compartir. El profeta Jonás quizás no lograba entender cómo un Dios podía perdonar a un pueblo que había sido enemigo de Israel, y eso es entendible en su contexto. Pero finalmente Dios tiene misericordia de quien quiere. Dios tiene y llama al arrepentimiento incluso a las personas que nosotros no llamaríamos. Incluso, seamos honestos, nadie hubiera llamado a los discípulos que el Señor llamó, pero el Señor transformó a esos hombres que no tenían nada, que no eran nadie en la sociedad, en pescadores de hombres, y los llamó apóstoles, aquellos que llevaron y compartieron con el Señor. ¿Cuánto más nosotros hoy día? Que el Espíritu Santo habita en nuestra vida, que el Espíritu Santo nos habla en nuestro corazón. ¿Cuánto necesitamos de que esa gracia nuevamente nos recuerde que no es por nuestros propios méritos, sino que es obra solamente del Señor? Yo te invito hoy día a que tengamos esa reflexión, a que hoy día seamos puestos en la prueba de fuego, por así decirlo, y que veamos cuánto de la gracia estamos compartiendo hoy día.
Jonás representaba el juicio, Dios representa la gracia, ese perdón que no merecemos, ese mensaje que nos llama al consuelo, a la paz, pero que significó la muerte de Jesucristo, pero también nos muestra que hubo la victoria en la cruz de Jesucristo. Y ese es el mensaje que hoy día somos llamados a compartir. Todos tienen que proceder a arrepentirse, por supuesto, eso no lo vamos a cambiar, eso lo establece la Escritura. Pero también tenemos que entender que es el Señor quien nos ha llamado y nos ha convocado a anunciar esa buena nueva. La gracia no se ha terminado, amigos, ni por el coronavirus, ni por todo lo que pueda acontecer a nivel mundial. La iglesia ha enfrentado a emperadores, ha enfrentado a dictadores, ha enfrentado a hombres benevolentes, pero su tarea no está definida por quién está en el poder. La tarea de la iglesia está definida porque el Señor llamó a su iglesia en primer lugar a compartir esa buena nueva. Ese es el primer mandato que tenemos nosotros, a anunciarles el reino, que el reino de los cielos se ha acercado, que hoy es buen tiempo para estar a cuentas con el Señor. No es otra cosa. El profeta Jonás representaba claramente una señal distinta, pero también nos deja una enseñanza muy importante. El profeta Jonás finalmente logra entender que Dios es el soberano y quien puede llamar a quien se le antoje, como Él quiera, y que estos se pueden arrepentir. Los ninivitas tenían menos herramientas. Los fariseos tenían todas las herramientas para reconocer que Jesús era el Señor, no solo por las señales, sino por quien representaba el Señor mismo, esa deidad y toda potestad que le había sido dada. Sin embargo, ellos no quisieron entender, y quizás muchos cristianos hoy día viven de la misma forma, más preocupados de estar apuntando con el dedo, más preocupados de olvidarse de la gracia y la misericordia. Sin embargo, así como el Señor demostró a través del profeta Jonás y a través del mismo texto que finalmente aquella generación se levantaría en el día final, en el día cuando todas las cosas acaben, para juzgar a aquellos que finalmente terminaron por crucificar al Señor y que se arrepintieron de corazón, claramente nos dice eso de que hoy día nosotros tenemos que entender que Dios es el soberano. Dios es el soberano de todas las cosas. Pero aquí también te hago la invitación, amigo o amiga, porque si tu vida no está a cuenta, hoy es el tiempo de la gracia, hoy es el tiempo de que el Señor te llama a la mesa, te llama a compartir y a sentarte con Él, para que puedas comenzar nuevamente tu vida. Si tu vida no ha sido satisfactoria, claramente puedes volver a comenzar, porque el Señor nos llama y nos dice, vengan, estemos a cuentas, pongámonos al día. Aquí no hay una mesa de juicio, aquí hay una mesa de gracia, algo por lo cual tú no pagaste, pero por lo cual Dios dio a su Hijo para que tú hoy día puedas estar junto a Él. Es por eso que te invito, mi amado amigo, mi amada amiga, a que podamos ponernos a cuentas con el Señor, a que podamos reconocer al Señor en nuestra vida, pero también a que dejemos a veces el corazón fariseo, el corazón religioso que nos gobierna, de estar juzgando a todos los demás por lo que hacen o lo que no hacen en una sociedad que claramente no conoce a Dios, y seamos capaces de compartir la gracia. Juzguemos, por supuesto, algunas cosas las podemos juzgar con la Escritura, pero no caigamos en el juego, no caigamos en la indolencia, de simplemente creer que nosotros sabemos más que Dios para saber quiénes deben ser o no salvos. El Señor no nos llamó a eso. Eso es soberano y toda potestad de Él. Y nosotros somos llamados a compartir el mismo amor que hoy día nos ha abrazado y nos ha llamado. Es el amor que hoy día también debemos compartir con aquellos que no le conocen. Amados amigos, amadas amigas, si bien Jonás nos demostró el juicio, nos demostró que sí hay arrepentimiento, cuánto más, como dice el texto en el verso 41, he aquí más que Jonás en este lugar. Nosotros somos llamados a compartir el mensaje del reino, y es la invitación que te hago el día de hoy. La gracia está presente todavía. No se ha acabado con el coronavirus, no se ha acabado porque han cambiado presidentes o gobernantes en distintas partes del mundo. La gracia sigue estando presente, y la iglesia y tú y yo tenemos el deber de compartirlo. Que Dios te bendiga, que Dios bendiga tu familia, tu vida, y comencemos de nuevo. Es el llamado que el Señor está haciendo a cada uno de nosotros.
Te invito a cerrar tus ojos y a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros no somos quienes para juzgar la crueldad de este mundo ni la maldad. Ciertamente lo hacemos quizás a través de la Escritura, pero es porque tú ya sabes y has determinado lo que hay en el corazón de aquellos que no te conocen. Pero somos llamados, Señor, hoy día a reconocer que nuestra predicación es lo más importante, especialmente cuando muchas familias viven asustadas por la pandemia del coronavirus. Somos llamados nosotros a comunicar que la gracia no se ha detenido, que tú estás presente y también te haces parte del dolor de aquellos que sufren. Quizás como el profeta Jonás somos igual de porfiados, Señor, y no entendemos y no queremos creer que Dios puede perdonar y puede restaurar a aquellos que nosotros consideramos como seres perversos y que no merecen nada de ti. Pero Señor, tú eres el soberano, e incluso el profeta Jonás con toda su terquedad lo logra entender. Cuanto más nosotros, que tú habitas en nuestros corazones y en el interior de nuestra vida. Señor, hoy día ayúdanos a vivir y a compartir tu gracia. Ayúdanos a llevar el mensaje de esperanza que tú has dado. Ayúdanos a entender el espíritu con el cual tú tomaste a tus profetas y les llamaste a hacer lo imposible, Señor, en tiempos donde pareciera que nadie le importaba adorar y servir a Dios. Tu iglesia no se detiene, ninguno de nosotros se detiene. Y si hemos pecado, Señor, nos arrepentimos, porque sabemos que podemos apelar al Dios de la gracia, aquel que dio su vida por mí, por ti, por cada uno de los que le ha conocido. Y hoy podemos caminar en esa libertad, Señor. Si nos hemos equivocado, podemos volver a empezar, porque solamente tú eres el Dios de la gracia. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Predica la gracia. Predica un mensaje de esperanza. Y que Dios te bendiga mucho.